Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Vivo con Artritis, donde comparto mis experiencias y conocimientos sobre cómo convivir con la artritis reumatoide. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que es la cobertura que ofrecen los sistemas de salud pública en diferentes países para tratar esta enfermedad crónica. ¿Empezamos? Vivir con artritis reumatoide puede ser muy costoso y la posibilidad de acceder a los tratamientos necesarios depende en gran medida del sistema de salud de cada país. En este vídeo exploraremos cómo distintos países, incluidos algunos de América Latina, Asia y Europa, abordan estas necesidades de salud. Pero antes de hablar sobre la cobertura sanitaria es importante recordar qué es la artritis reumatoide. Esta enfermedad inflamatoria autoinmune afecta principalmente a las articulaciones, pero también puede dañar órganos como el corazón o los pulmones. El tratamiento de la artritis reumatoide incluye medicamentos básicos como los antiinflamatorios no esteroideos AINES y el metotrexato. Terapias avanzadas como los medicamentos biológicos y los inhibidores de la JAK, que pueden costar entre 500 y 5.000 dólares mensuales dependiendo del país. Además de otros servicios como la rehabilitación, fisioterapia, pruebas de laboratorio regulares y en casos avanzados hasta cirugías. Pero antes de desglosar las coberturas en diferentes países, tómate unos segundos para suscribirte al canal y activar las notificaciones y así estaremos en contacto. En España, la artritis reumatoide está cubierta por el Sistema Nacional de Salud, que es universal. Esto incluye el acceso a consultas, pruebas diagnósticas y medicamentos avanzados como los biológicos. Aunque los medicamentos tienen un copago dependiendo de los ingresos del paciente, el sistema garantiza acceso a los tratamientos. En México, los servicios públicos como el IMSS, ISSSTE y el INSABI ofrecen cobertura parcial para el tratamiento de la artritis reumatoide. Sin embargo, los tratamientos biológicos no siempre están disponibles para todos los pacientes debido a restricciones presupuestarias. En zonas rurales, la falta de especialistas complica aún más el acceso. El sistema de salud argentino es mixto. En el sector público, los tratamientos básicos y algunos medicamentos avanzados están cubiertos. Las obras sociales y seguros privados suelen cubrir más opciones, pero la disponibilidad en áreas rurales sigue siendo un desafío. Colombia tiene un sistema de salud que incluye un régimen contributivo y otro subsidiado. Los tratamientos para artritis reumatoide, incluidos los medicamentos biológicos, están disponibles bajo el Plan de Beneficios de Salud, el PBS. Además, el sistema de tutela permite que los pacientes exijan tratamientos cuando estos no están cubiertos inicialmente. En Chile, la artritis reumatoide está incluida en el Sistema de Garantías Explícitas en Salud, GES. Esto asegura cobertura para el diagnóstico y tratamiento, aunque los pacientes deben asumir un copago que puede ser elevado dependiendo de sus ingresos. Brasil ofrece cobertura gratuita a través del Sistema Único de Salud, SUS. Esto incluye medicamentos básicos y biológicos, pero los tiempos de espera para consultas y la distribución desigual de especialistas puede ser un problema. En Perú, el sistema público cubre medicamentos básicos, pero los tratamientos avanzados son limitados. En países como Uruguay, los sistemas de salud más pequeños ofrecen cobertura completa, mientras que en Venezuela la crisis económica ha reducido drásticamente la disponibilidad de tratamientos. En Asia, India tiene un sistema de salud público y privado. Aunque el sector público proporciona atención gratuita en hospitales gubernamentales, los medicamentos avanzados como los biológicos son generalmente accesibles solo en el sector privado. Algunos estados han implementado programas de asistencia para personas con enfermedades crónicas, pero no están disponibles en todo el país. Japón cuenta con un sistema de salud universal que cubre hasta el 70% de los costes médicos, incluidos los medicamentos avanzados para la artritis reumatoide. Los pacientes pagan una parte del costo, pero hay límites anuales que protegen contra gastos excesivos. Además, el acceso a especialistas es relativamente fácil gracias a la amplia red de hospitales y clínicas. A pesar de las diferencias entre países,
existen retos similares y que son comunes a todos ellos. El acceso desigual, especialmente en áreas rurales o marginadas. Los costes altos, incluso con cobertura, los copagos y costos indirectos como el transporte son una carga para muchos pacientes. Y la falta de diagnóstico temprano, que esto aumenta el riesgo de daño articular irreversible. En muchos países las asociaciones de pacientes desempeñan un papel crucial al ayudar a las personas a navegar el sistema de salud y obtener apoyo emocional, por ejemplo, el PANLAR en América Latina, la Arthritis Foundation en Estados Unidos o la Japan Rheumatism Foundation en Japón. La cobertura de la artritis reumatoide varía enormemente según el país, pero es fundamental que los pacientes conozcan sus derechos y busquen apoyo en organizaciones locales o internacionales. Pero antes de terminar, no olvides suscribirte al canal y activar aquí abajo las notificaciones para seguir acompañándome en la tarea de enfrentar la artritis reumatoide con optimismo. ¡Chao!